tarde, amados y amadas, que la paz de Dios abunde en el corazón de cada uno de ustedes. En esta tarde, para mí es un placer el poder decir que estamos creciendo. Les doy gracias por el apoyo que han dado cada uno de ustedes, porque juntos estamos creciendo. También quiero decirles que en esta tarde traigo un tema un poco algo polémico y complejo para muchas personas que quizás, y al igual que yo en otro tiempo, tenía alguna información errónea que nos llevaban a, como dice la Escritura, a ser movidos por cualquier viento. Pero hoy día el Espíritu de Dios ha revelado la verdad de su palabra para que el mundo sea libre por la palabra de Dios. Para mí es un placer y le doy gracias al Señor Espíritu Santo que cada día me está enseñando todas las cosas y también me da la oportunidad de compartir este conocimiento y esta revelación con cada uno de ustedes y con el mundo entero. Pero antes quiero alabar al Señor Dios Todopoderoso y decirle que hoy el tema se trata acerca de un personaje enigmático que se ha creado. Y le voy a decir por qué enigmático: el ángel de la muerte. Pero antes vamos a orar al Señor y vamos a darle gracias, porque Él tiene el control de todas las cosas. Señor Dios Todopoderoso, Rey del universo, Creador del cielo y Creador de la tierra, en esta tarde me humillo ante tu bendita presencia, dándole toda la gloria y toda la honra, dándole toda alabanza y toda adoración, dándole gracias por su poder infinito, por su misericordia. Y Señor, en este momento me humillo al junto de todos aquellos que vean este mensaje, pidiéndote que perdone el pecado de cada uno, que aborre toda rebelión, quite toda afrenta o toda iniquidad. Sangre preciosa que derramaste en la cruz del Calvario y que reprenda todo espíritu inmundo, toda contaminación en los aires, todo demonio alineado que quiera venir en nuestra contra o demonio de venganza contra venganza. No permitimos nada que no venga lavado con tu sangre. Te pido que sea usted tomando el control de nuestras emociones, de nuestro corazón, de nuestra mente, de nuestro espíritu, quitando toda duda, toda perturbación, todo miedo, toda ansiedad. Quite todo lo que no venga de usted, quite todo lo que quiera perturbar la comunión y la paz interior, espiritual. Padre, en tu mano yo pongo hoy este mensaje que es en forma de estudio para ayudar a muchas personas a poder entender el misterio o el secreto de la muerte. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. En esta tarde para mí es un placer hablar de un tema que va a ayudar mucho a entender la realidad acerca de la muerte. Que hoy día se le ha puesto nombre a la muerte, muchos lo ven como el ángel de la muerte y otros lo ven como un demonio. Pero la realidad es que la Biblia habla de dos muertes, dos formas diferentes. Y le voy a hablar de la muerte física y la muerte espiritual. Y para entrar en base voy a leer en el libro de Romanos, capítulo 5, versículo 12. Dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Esto lo pueden encontrar en la Santa Biblia Reina Valera de 1960. Es importante señalar, desde mucho tiempo se nos ha enseñado que la muerte es un ángel o demonio, por lo que es evidente de verlo como un personaje.
incluso a quienes le han puesto nombre. He hecho algunos apuntes porque cuando empezamos a estudiar un tema para profundizar y para dar una información con evidencia, es importante tomar apuntes para que la enseñanza vaya sincronizada bajo un orden sistemático y ordenado a lo que llamamos un esqueleto bíblico. Y vemos también que hay personas que le han puesto nombre a la muerte. Aquí los judíos o el judaísmo lo llama como Adriel o Azrael. Llaman a la muerte como el ángel Adriel o Azrael. En otro tiempo creía que yo te he respaldado momento en que tú has reprendido a la muerte. Yo he entendido que tú necesitabas tener el conocimiento y descubrir lo que realmente es. Pero de esta forma el Señor a veces nos deja que nosotros vayamos navegando y descubriendo la verdad. Y Él nos va iluminando la mente. Y Él por su misericordia a veces deja que nosotros experimentemos cosas, pero que en su bondad Él no deja de efectuar su misericordia. Le diré por qué le digo esto ahora, porque ahorita usted entenderá por qué le digo esto. En el Islam también, los árabes o musulmanes llaman la muerte como Mala al-Maut. También los indios, o vamos a decir los hinduistas, llaman a la muerte como Yama o Yamaraja. O sea, a la muerte se le ha puesto mucho nombre y vemos como a la muerte como un personaje, una carabela, con una balanza en la mano y con una puya. Y vemos a la muerte como con un atuendo negro, representando a este personaje enigmático que se ha creado. Este personaje que se ha creado a la imaginación. Porque el ser humano le ha querido dar respuesta a todas las cosas. Y aún a lo sagrado. Y antes yo podría decir que yo tenía ese punto de vista, que me lo habían enseñado. Pero hoy el Espíritu Santo ha venido revelando acerca de lo espiritual, porque solamente las cosas espirituales Él las revela, porque Él es que las conoce. Y la romana cree, incluso hasta los católicos, la iglesia romana cree que el ángel de la muerte es el arcángel Gabriel. Esta última no es a ciencia cierta, pero es una formulación. O sea, a través de la historia se ha ido buscando la forma de darle sentido a esta idea. Y en la Biblia habla de un ángel del abismo llamado Abadón o Apolión, que en hebreo significa destructor. Este es el rey del abismo. En Apocalipsis, vamos a leer Apocalipsis 11, capítulo 9, versículo 11. A ver qué dice con relación a este tema. El conocimiento, o sea, el conocimiento es ponerte claro, hacerte entender algo, su enigma, su origen, para que tú estés claro. Y cuando tú tengas un conocimiento de algo, entonces ya tú vences a esa ignorancia. Apocalipsis 9:11 dice: y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo. No dice al ángel de la muerte. Dice, y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Trompeta, los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas, que si dispusieron a tocarla, eso va a iniciar, cuando vaya a iniciar el juicio de Dios, que los 7 ángeles que están dispuestos a tocar las diferentes trompetas, porque en cada toque de cada trompeta vendrá y va a caer sobre la tierra un juicio de la ira de Dios. Y aquí en el capítulo 9 vemos que el 5.º ángel toca la trompeta y dice, y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del abismo. Y abrió el pozo del abismo y subió del pozo como humo de un gran horno
y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo, y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se le dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Oiga bien, y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Dice que cuando el quinto ángel tocó la quinta trompeta, del cielo cayó una estrella que abrió el pozo del abismo. Esta estrella, porque Apocalipsis habla en símbolo, porque el Apocalipsis es el libro de la revelación de Jesucristo, que fue escrita en simbología. Le dije por qué se escribió Apocalipsis en simbología, porque había un tirano y había que ocultar la palabra de Dios bajo codificación o simbología. Cuando dice que una estrella cayó del cielo, fue un ángel, porque los ángeles se mueven a la velocidad de la luz o de un rayo. Entonces Juan dice una estrella cayó del cielo para que los tiranos no entendiesen, porque Apocalipsis, por eso es que todos no lo entienden, porque fue escrito en simbología para que solamente Dios se lo revele a quien Él quiera. Cuando dice que una estrella cayó del cielo, habla un ángel que bajó del cielo a la velocidad de la luz, y dice que se le entregó la llave del pozo del abismo para que abra el abismo. Porque cuando Jesucristo murió en la cruz del Calvario, dice que descendió a los infiernos y tomó la llave del abismo, la autoridad, y le dijo: todo poder me he dado en el cielo y en la tierra. Entonces, cuando llegue el séptimo ángel a tocar la trompeta, y aquí va a subir al infierno, y dice que entonces ellos tienen por rey a uno que se llama el ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. O sea, cuando Dios murió le dijo a Abadón: dame la llave del abismo. Abadón o Polión no es el ángel de la muerte, es un principado. O sea, en el infierno hay principado, hay jerarquía, pero que son subalternos a Satanás. Entonces, este rey del abismo que tenía la llave del abismo, Jesucristo cuando murió, dice que descendió a los infiernos y le dijo, le quitó la llave y dijo: dame la llave. O sea, ya el rey del abismo le dijo: dame la llave del abismo. Se la quitó y dice que lo dejó prisionero. Apolión no puede salir, es prisionero en su propia base del infierno, pero es el rey del abismo. Y dice que este ángel descenderá y abrirá el pozo del abismo, y dice que subirá, saldrá, y dice, y que en esos tiempos, y el sexto ángel tocó la trompeta, y una voz de entre los cuatro que decían: alabado sea el Señor. Y dice que cuando estos animales o reptiles del infierno, demonios, dice que dañarán e herirán la tierra y todo lo que haya. Y le fue dado poder para matarse. Dice, y le fue dado no que lo matasen, sino que lo atormentasen 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. O sea, se le dio poder no de matar, sino de atormentar. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero la muerte, dice, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Dice que buscarán la muerte, o sea, se esconderán en la cueva y entre la peña, y dirán: caer sobre vosotros, o sea, mátanos, y escóndenos de la ira del Cordero y del que está sentado en el trono, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Quién podrá sostenerse de pie? Se tirarán de los edificios, se tirarán de los apartamentos, se tirarán de los puentes, pero van a sufrir dolor, pero no van a morir. ¿Por qué? Porque la muerte no se enseñoreará de ellos, porque Dios dará una autorización. Porque hay personas que cuando saben que van a sufrir un castigo horrendo, dicen: se dan un tiro, pues déjame salir de esta.
Pero Dios dijo, no te la voy a poner tan fácil. La muerte no tendrá poder sobre ustedes hasta que ustedes sufran la gran tribulación. Van a sufrir dolor, van a sufrir, pero no van a morir hasta que sea consumado el juicio de la gran tribulación. Por eso es que dice que buscarán la muerte, pero la muerte dice que no la hallarán y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Porque la muerte no es un ángel, la muerte es un edicto por Dios por causa de una consecuencia del pecado. Y te lo voy a demostrar aquí en la Biblia. Vamos a hablar acerca de lo que es la muerte, de dónde viene el origen de la muerte. Porque hay dos tipos de muerte, la muerte física y la muerte espiritual. Vámonos a Génesis 3:19. Ustedes, yo sé que muchos ya tienen la interrogante de que cuando mataron a los primogénitos, que si fue el ángel de la muerte, pero eso yo se lo voy a decir más adelante. Le voy a especificar algunos puntos para que usted vea quién fue que directamente mató a los primogénitos de los egipcios, que no fue el ángel de la muerte como muchos creen. Vámonos a Génesis, capítulo 3, versículo 19. Le he dicho que para traer este tema, que es muy amplio, tuve que apuntarlo, estudiarlo y apuntarlo, para llevar un orden sistemático y ordenado. Génesis, capítulo 3, versículo 19. Con el sudor, dice, con el sudor de tu rostro comerá el pan, hasta que vuelva a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverá. ¿Por qué dice eso? Porque cuando Dios le dijo al hombre, mira Adán, te he dado todo fruto del árbol para comer, pero hay uno que te he puesto. Claro que Dios sabía que el hombre iba a comer, porque Dios le dijo, el día que del árbol comiere, ciertamente morirá. O sea que había un día que él iba a comer. Dios sabía que él iba a comer, pero Dios estaba probando su creación. Dios estaba dándole la oportunidad al hombre, a ver si el hombre podía ser autónomo de él mismo, a ver si el hombre podía ser obediente a su creador. Usted dirá, pero ¿por qué el juego de Dios con nosotros? Pero le voy a revelar esto, sí. Cuando el hombre, Dios le dijo, yo sé que tú vas a comer, pero mira, el día que tú comas vas a morir. Y dice que el hombre comió. Cuando el hombre comió, le dijo, mira, por cuanto tú has comido, tú morirás. O sea, tú ibas a ser eterno. El ritmo de la vida, del universo, sería que el hombre sea eterno. Ya tú rompiste este reglamento porque no supiste obedecer. Ahora, por ti, el mundo, la raza humana, va a heredar la muerte física. Y usted dirá, pero por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Porque hubo una muerte física y una muerte espiritual. Ahora, ¿cuál es la muerte física? La muerte física es entonces cuando ya el hombre peca, él dice, pues polvo eres y al polvo volverá. Por cuanto pecaste, el resultado será que tú tendrás que morir en una muerte física, una muerte de tu cuerpo físico. Tienes que experimentar la muerte como castigo, consecuencia de tu pecado. Ahora, ¿cuál era la muerte espiritual? Fue cuando el hombre se escondió de Dios. El hombre pecó y se escondió de Dios. O sea que ya el hombre entra a una separación de Dios en cuanto a la vida espiritual. En cuanto al alma, ya el hombre murió en lo físico, y en cuanto a lo espiritual, ya se separó de Dios. Ya era un enemigo de Dios. Y si tú si tú entras a ser enemigo de Dios, tú no tienes parte en el reino de Dios. Inmediatamente, por eso Jesucristo tuvo que venir a resolver esa situación, no de la muerte física, sino de la muerte espiritual. Cuando Jesucristo muere en la cruz del Calvario, nos abre el camino a Dios
para que nosotros no seamos condenados en la muerte espiritual. La muerte espiritual que separaba a todo alma de Dios. Por eso decía que toda alma que pecare moriría espiritual. Ahora, cuando Jesucristo muere, permite que nosotros nazcamos de nuevo y dice que tengamos oportunidad de arrepentirnos. Porque todos los seres humanos viven bajo la herencia de la muerte física. Pero Jesucristo vino y venció la muerte espiritual, abriendo el camino para que dice que a todos los que creen en su nombre le da el derecho de ser llamado hijo de Dios. Ya la muerte espiritual no tiene potestad sobre nosotros, porque nosotros venimos a ser nuevas criaturas. Nosotros venimos a recibir el perdón de Dios, a la reconciliación de Dios. Nuestra alma se reconcilia con Dios y nuestra alma tiene autorización para que en aquel día glorioso sea este cuerpo transformado en un cuerpo incorruptible, y ya entonces ahí será destruida la muerte física. Vamos a leer en el capítulo 5:5. Dice: y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Oiga, y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Casi un milenio. Y murió. O sea, estamos hablando de la muerte física, porque del polvo eres y al polvo volverá. Recuerde, somos tripatritos. El cuerpo, que es materia, que es carne, cuando el alma se separa del cuerpo, porque el espíritu sale, porque el espíritu es el aliento de Dios, el cuerpo vuelve al polvo, se vaporiza. Pero el alma, que es un ser espiritual, tiene que ir a un destino. Entonces, cuando el hombre pecó, fue porque el alma obedeció al pecado, maldijo a su cuerpo. Por eso, al maldecir su cuerpo, le dijo: tú morirás. Como resultado volverá al polvo, dejará de existir. Pero al alma le dijo: y tú quedarás en anonimato, en separación de Dios, no habrá vida eterna para ti. Por eso dice la Biblia: no temas lo que destruyen el cuerpo, mas no pueden destruir el alma. Porque el único que puede destruir el alma es Dios. El alma es un ser que no puede morir. Que cuando una gente muere queda inerte bajo su fin humano, porque su alma sale de su cuerpo. Y hay quienes creen y dicen: quedó en el olvido, o en el limbo, o dije que para sacarlo del purgatorio. No existe purgatorio. El alma tiene que ir a un lugar, porque cuando el hombre estaba en el huerto, estaba en un cuerpo glorificado. O sea, estaba viviendo en alma, un alma glorificada. Pero cuando peca, entonces se contrapone el cuerpo de pecado y entonces le da lugar al cuerpo de pecado. Entonces ya caemos bajo la maldición, somos arropados por el cuerpo de pecado. Entonces él dice: ahora no va a imperar el alma espiritual que puse en el hombre, sino que obedeció al pecado. Entonces el cuerpo de pecado va a imperar. Hay que primero morir ese cuerpo que pecó, para poder entonces transformarlo en un cuerpo incorruptible. O sea, tiene que haber un proceso. Por eso Jesucristo vino y murió en la cruz. Y dice que él vino y que murió como hombre, murió como Dios, pero murió como hombre, porque él tenía que experimentar el dolor de la muerte. Y dice que ató el acta de los decretos, que era la condenación eterna, que decía que todos estábamos separados de Dios. Y él dice: no, yo voy a resolver esa parte espiritual. Él murió en la cruz del Calvario, sufriendo como cordero, fue llevado al matadero. Y delante de su trasquilador enmudeció y no abrió su boca. Y dice que cuando él murió, ya él pagó el precio del pecado. O sea, él le dijo: mira, ya no tienen que sacrificar macho cabrio ni hacer sacrificio de sangre. Ya yo pagué, yo como Dios me encarné, me hice carne, morí, sufrí el dolor del pecado y yo maté al pecado en la carne. Por eso dice que el Señor destruyó al pecado en la carne, para que los que crean en él no sean condenados, sino que tengan vida eterna.
Los que creemos en Jesucristo ya no somos condenados en el cuerpo de pecado o en el alma, sino que ya solamente creyendo en Jesucristo y apartándonos del pecado, aunque muramos, por eso Pablo dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, porque ya Pablo sabe que va a morir en el cuerpo físico para resucitar en un cuerpo glorificado en aquel día, porque todos tenemos que pagar, porque la paga del pecado es la muerte. Este cuerpo de pecado tiene que ser destruido o morir. O si Cristo viene antes, dice que será transformado en un cuerpo incorruptible, en un cuerpo glorificado, en un cuerpo sin relación al pecado. ¿Por qué hablo de todo esto? Porque estoy hablando de un tema que muchos creen que el ángel, que el ángel de la muerte, que un demonio. No existe demonio ni ángel de la muerte. La muerte solamente es la realidad o sencillamente un acontecimiento que tendrá lugar cuando el tiempo de una persona sobre la tierra llega a su fin. La muerte simplemente es el resultado de un tiempo determinado por Dios en que ya el hombre va a morir. Por eso fue que en la Biblia se registra, para que usted vea que solamente Dios tiene potestad sobre la muerte. Se registra de alguien que Dios le mandó a un profeta, le mandó a alguien, le dijo, mira, prepara todo en tu casa, porque dice el Señor que morirá hoy. Y él agarró y se inclinó y empezó a llorar y rasgó su vestido y empezó a llorar y a pedir, decirle Señor, y empezó a recordarle al Señor, recuerda que he andado en tu justicia, he guardado tu ley, tu mandamiento, he vivido como tú quieres, y empezó a hablar y a dialogar con el Señor, y le dijo, te pido que me dé más tiempo, que me perdone, y el Señor sabe qué hizo, le mandó al profeta y le dijo, dile que yo, por cuanto he escuchado la petición de él y he observado cómo él ha vivido en la tierra, dile que le doy 15 años más de vida. Porque solamente Dios tiene potestad sobre la vida y la muerte. La muerte es solamente una decisión de Dios. Cuando Dios dice ya tu tiempo es suficiente en la tierra, entonces tú tienes que experimentar ya morir, porque esta es la muerte física. Entonces aquí dice, Isaías 25, 8, 9. Vamos a leer Isaías, capítulo 25. Isaías es uno de los profetas mayores en la Biblia que le he hablado en otra ocasión. El libro de Isaías, capítulo 25. Isaías 25, 8, 9. Destruirá la muerte para siempre, y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los ojos y quitará la afrenta de su pueblo y de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Porque cuando el hombre pecó, Dios dijo, si cual día que comare del árbol, ciertamente morirá. ¿Por qué? Porque hemos caído a una naturaleza pecaminosa de Adán. Nosotros heredamos la naturaleza pecaminosa de Adán. Pero Jesucristo ha quitado la separación de la muerte cuando murió en la cruz del Calvario. Porque si fuera así, los niños recién nacidos que nacieran, murieran y fueran al infierno. Porque la muerte solamente es el resultado de un acontecimiento que tiene que ocurrir en la vida de un ser humano. Del alma es cuando tú tienes el conocimiento del pecado. Cuando tú eres consciente y ejerces el pecado y tienes conocimiento del bien y el mal, tú te pierdes. Ahora, un niño recién nacido se puede morir, sí, pero no se va a perder. No se va a perder porque la muerte espiritual no tiene poder sobre él. Porque él no tiene conocimiento del pecado. ¿Por qué? Porque los que pecan solamente son aquellos que tienen conocimiento del pecado y son conscientes del pecado. Pero un niño inocente no sabe nada, un recién nacido. Ahora sí se puede morir. Pero no fue la muerte que se lo llevó, fue porque sucedió algo que a veces Dios determina llevarse cierta persona, porque a veces Dios determina que el fin de esa persona le conviene llevárselo a veces para que no se pierda, o Dios determina llevárselo antes de tiempo. Pero un niño no se pierde, pero experimenta la muerte. ¿Por qué? Porque dice David, en pecado me concibió mi madre,
¿Por qué en pecado? O sea, mi madre es una pecadora, yo nací de una pecadora, en una naturaleza de pecado que promete que en un futuro, según yo vaya creciendo, según yo vaya teniendo madurez y conocimiento, yo puedo ser arrastrado por esta naturaleza y yo puedo pecar. O sea, el fin de lo que nacemos es que vamos a ser arrastrados por el pecado, porque tenemos un ADN, una naturaleza pecaminosa. Por eso él dice en pecado, o sea, yo nací bajo una maldición que según yo vaya creciendo, yo tengo que tener cuidado porque en mí va a nacer conocimiento del bien y el mal y yo me puedo perder. O sea, que yo tengo una responsabilidad. Porque nací en pecado, nací bajo una naturaleza de pecado que cuando yo empiezo a tener conocimiento del bien y el mal, yo me puedo perder. Esto es lo que quiere decir. Pero a veces la gente lee y simplemente interpretan como leen. Y usted tiene que leer el contexto y más adelante de lo que dice el contexto para que usted pueda entender lo que quiere decir. Entonces vamos a seguir con la información. Y usted dirá, pero entonces si no el ángel de la muerte, ¿quién era que mataba? Yo quiero leerle algunas informaciones porque me interesa leer algunas informaciones para que ustedes puedan. Déjenme ver algunas informaciones que he tomado acerca de que muchos dirán, pero cuando los primogénitos, alguien me dijo, pero cuando los primogénitos fue el ángel de la muerte, no. Vamos a leer porque hay que saber leer y entender. Vamos a leer el libro de Éxodo, capítulo 12, versículo 12. Éxodo 12:12. Pues escuchen bien, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de la bestia, y ejecutaré mi juicio en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. O sea, el mismo Dios, el mismo Jehová se encargó de él mismo pasar sobre la tierra de los egipcios y matar a todos los primogénitos, porque dice, yo mismo, oiga bien, pues yo pasaré aquella noche. Y más adelante no solamente lo dice, sino que dice, yo Jehová, con nombre y apellido, yo Jehová, yo soy el que soy, yo Jehová. Pasaré. Ahora, cuando yo pase y vea la sangre puesta porque la sangre representaba la sangre del macho cabrío, la sangre representaba la sangre de Jesucristo que más tarde vendría a ser derramada en la cruz del Calvario. Cuando Jehová, por eso es que cuando usted ora, usted tiene que orar en el nombre de Jesucristo, porque si usted no ora en el nombre de Jesucristo, el Padre no lo va a escuchar. Usted no puede pasarle por encima al Hijo. Porque solamente hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Él es quien media. Él es como usted habla con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo le manda la información a Cristo. Y Jesucristo se la pasa al Padre. Por eso es que cuando Jehová pasó para matar a los primogénitos, cuando él veía la sangre, dice que pasaba de largo. Y dice que seguía. Y usted dirá, ¿pero cómo? Porque ahí sí puedo decirle que él pasaba como el ángel de Jehová, pero no como el ángel de la muerte, porque era como un varón de guerra, porque él es de los ejércitos. Dice que él mismo pasó y hirió. Usted dirá, ¿cómo pasó? Como un viento huracano, como un rayo. ¿Cómo él pasó? Como fuerza de él pasó y él mismo mató a los primogénitos de los egipcios, porque aquí mismo dice, yo pasaré y heriré de muerte y mataré a todos los primogénitos en la tierra de Egipto. O sea que aquí fue el mismo Dios, no fue ningún ángel de la muerte, fue el mismo Jehová que pasó y mató y hirió a todos los primogénitos de los egipcios. También en Crónica 20:20 vamos a leer, porque Él tiene el poder de la vida y la muerte. El único que quita la vida y da la muerte y da la vida es Dios. Solamente Él tiene el poder sobre la vida y la muerte. Vamos a leer en el libro de Crónica,
segundo libro de Crónica, capítulo 20, versículo 20. Es necesario hacer lectura porque estamos hablando de lo que es la palabra de Dios. Y tenemos que, nada que vaya en contra de la Biblia es real, por eso se llama antibíblico, por eso estoy leyendo. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecao. Y mientras ellos salían, Josafat estando en paz, y moradores de Jerusalén, creen en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Oigan bien. Y habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantaren y alabasen a Jehová. Escuchen bien, vestido de ornamento sagrado, mientras salía la gente armada, y que dijesen: glorifica a Jehová porque su misericordia es para siempre. Escuchen bien ahora. Cuando comenzaron a entonar canto de alabanza, Jehová puso contra los filisteos de Amón, de Moab y del monte de Seir la emboscada de ellos, mientras que venían contra Judá, y se mataron los unos contra los otros. O sea, no fue ni que dice Jehová Dios de los ejércitos, porque él es un varón de guerra. Cuando él va a pelear por sus hijos, aparece como el ángel de Jehová, no como el ángel de la muerte. Y él mismo puso emboscada contra los enemigos y los perturbó y hizo que ellos mismos se matasen. O sea, él confundió su mente, él lo enloqueció para que se matasen entre ellos mismos. Pero fue cuando el pueblo empezó a cantar, porque cuando el pueblo empieza a adorar a Dios y a cantar a Dios, dice, cuando el pueblo de Jehová alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Empezó a cantar. Cuando el pueblo empezó a enamorar a Jehová, a adorar a Dios, Dios se levantó de su trono como Jehová, Dios de los ejércitos, como el ángel de Jehová, y agarró y desenvainó su espada y trastornó a los enemigos de Moab y hizo que se matasen a filo de espada. O sea que Dios mismo se encarga y peleaba por su pueblo, no el ángel, como dicen que de la muerte. Ezequiel se manifestó. Buscamos en 2 Crónicas 32, 21. Vamos a leer esta otra historia. ...32, 21. Siento saeta porque estoy tocando temas espirituales. Pero el Señor me dio un tema, yo estoy contigo. Él me ha dado la autorización para hablar de este tema. Y Jehová envió un ángel. Jehová no envió porque Dios no trae confusión. Dios no trae duda. No dice que Jehová envió al ángel de la muerte. La gente, pues no, él envió a un ángel cualquiera. Porque los ángeles fueron hechos por Dios para ellos servir y cumplir cualquier misión que Dios le dé. Pero específicamente no es un ángel de la muerte. Dios mandó a un ángel cualquiera de lo que él tiene. Y le envió a un ángel, el cual destruyó a todo valiente y esforzado, y a los jefes y capitanes en el campamento del rey asirio. Porque un solo ángel que se mueve a la velocidad de la luz, un solo ángel puede destruir un ejército entero. Un solo ángel tiene la capacidad de mover su espada y llevarse 1000 personas. Porque ellos se mueven a la velocidad de la luz. Mató a miles de enemigos de los asirios. Porque son seres de luz. Son seres espirituales. Son seres que se mueven a la velocidad de la luz. El tiempo no lo controla. Son seres creados con capacidad diestra en guerra. Pero no era de que un ángel de la muerte. Ahora quiero seguir en materia hablando de la característica con relación a la muerte.
Si alguno está en duda, dice la Biblia, escudriña las Escrituras, porque hay mucha gente que no quieren escudriñar, simplemente quieren repetir lo que oyen de otro y no analizan la Sagrada Escritura. Vamos a leer en Romanos 7, 24 y 25. Romano, importante leer Romanos capítulo 7, 24 y 25. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Oiga bien, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? O sea, nadie me va a despintar, nadie me va a quitar que yo muera. Tengo que morir para pagar el precio del pecado en el cuerpo, para destruir el pecado en el cuerpo. Tengo que experimentar la muerte física para nacer en un cuerpo glorificado y vivir en el mundo espiritual. Porque todos los seres humanos van a morir, porque tenemos que pagar la consecuencia de nuestra herencia que nos dejó Adán, la herencia del pecado. Pero él dice, doy gracias a Dios por Jesucristo Señor nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Con la mente sirve a la ley de Dios. La mente, cuando él habla de la mente, habla de las cosas espirituales, de las cosas que no se ven. En pocas palabras, él está diciendo, con mi espíritu, con mi voluntad, con mi hombre interior, yo pretendo servir a Dios, pero con el cuerpo físico sirvo al pecado, porque el cuerpo físico te arrastra a como esté el pecado. Desde que tú te levantas por la mañana, tú sientes cometer el pecado, fornicación, se te mete en lujuria, porque con el cuerpo, con la carne, él obedece a la ley del pecado. ¿Y cuál es la ley del pecado? La ley del pecado es el resultado de la muerte. Porque el aguijón del pecado es la muerte. Y el poder de la muerte es el conocimiento del pecado. O sea, que como resultado a mi pecado, yo tendré que morir. Esto es pagar el precio del pecado. Así pues, que el pecado se enseñorea por causa de la maldición de la desobediencia. Ahora, ¿cuál es la muerte física? Dice que en aquel día la muerte segunda no tendrá potestad sobre nosotros. ¿Cuál es la muerte segunda? Es la separación definitiva de Dios. Cuando Dios le diga a aquello, apartado de mí, yo no te conozco. Es al alma, porque dice que está establecido para el hombre que muera una sola vez y después de la muerte el juicio. Óigalo bien, o sea, vamos a morir y después que tú mueras, Dios te va a juzgar. O sea, quiere decir que ya tú cumpliste, pagaste un precio, pagaste la muerte de tu cuerpo físico, pero dice, y después de la muerte el juicio. Ahora Dios viene a hablar con tu alma, a pedirte cuenta. Ahora lo que dice que se arrepintieron, los que se apartaron del pecado, entonces Él le dio el derecho de ser llamado hijo de Dios. O sea, volvió y lo adoptó, le dijo, tú vas a ser mi hijo. Y a esta gente dice que la muerte segunda no tendrá potestad sobre ellos, porque Dios le dirá, ven, ven, buen siervo fiel. Pero a los que no se arrepintieron son aquellas personas que dicen, no quiero a Cristo. Esas personas sufrirán una muerte, la muerte del alma, la que significa la separación eterna de Dios. No tendrán parte en el reino de Dios. Dios le dirá, apartado de mí, al alma Dios le dirá, apartado de mí, hacedor de maldad, al fuego eterno, y lo va a lanzar al lago de fuego. Pero a nosotros, a nuestra alma, que será glorificada en un cuerpo, o sea, porque el alma no se quedará en alma, sino que Dios la pondrá en un cuerpo, pero en un cuerpo glorificado. Ya esa alma que se separó de este cuerpo de pecado y que este cuerpo murió, ahora Dios va a depositar, y si vamos a agarrar
tu alma y te voy a depositar en un cuerpo glorificado, en un cuerpo nuevo, en un cuerpo sin relación al pecado. Y esas almas que pecaron, ellos dicen que van a, por eso dice que en aquel día muchos serán levantados del polvo para confusión y vergüenza perpetua. Pero dice que nosotros, los muertos en Cristo, resucitaremos primero. O sea, se nos levantará y se nos transformará en un cuerpo incorruptible, en un cuerpo glorificado. Porque es necesario que este cuerpo corruptible se evita de inmortalidad. Porque la carne ni la sangre verán el reino de Dios. Porque la carne es el cuerpo hecho de la tierra y está bajo la maldición del pecado. ¿Por qué? Porque el hombre natural no percibe las cosas espirituales y le parece locura. Porque ellos no lo entienden. El Dios de este siglo le ha empañado para que viendo no vean y escuchando no escuchen. Pero el Espíritu de Dios está revelando el conocimiento del reino de Dios a los hombres. Porque es necesario que el conocimiento de Dios entre al hombre. Porque esto es lo que va a ayudar a que el hombre alcance la estatura del varón perfecto. Porque el pueblo perece por falta de conocimiento. Porque se ha programado la mente del hombre bajo un término que parece hasta una película, una serie, donde se le ha dado vida a personajes para poder darle sentido a la vida, porque el hombre cree que puede interpretar las cosas espirituales, pero solamente dice que el hombre espiritual percibe las cosas que son del espíritu. Porque nadie conoció la mente de Cristo, más nosotros, los que fuimos llamados, los que somos sellados con la promesa del Espíritu Santo, tenemos la mente de Cristo. Que el Espíritu Santo me ha puesto a escudriñar su palabra y que a las 3 de la mañana yo me hinco a orar tremendo y el Espíritu Santo revelándome su palabra a mi mente. Entonces la muerte espiritual es el resultado de una separación definitiva de Dios. Por eso fue que el primer Adán, que fue Adán en la carne, dice que nos dio como herencia el pecado. Pero Jesucristo fue el segundo Adán en cuerpo y en espíritu. Porque Él vino en carne para Él pagar ese precio que había sido hecho para condenación de los hombres. Por eso ya nosotros vamos a experimentar la muerte física, pero no vamos a experimentar la muerte espiritual, que es la destrucción absoluta del alma. Por eso dice, está establecido que los hombres mueran una sola vez. El juicio es para la segunda muerte. Por eso dice que la segunda muerte no se enseñoreará de nosotros los hijos de Dios. Mateo 10:28. Vamos a leer Mateo 10:28. Por ahí trayendo mensajes de cuento animado. Haciendo una historieta de mi palabra. Pero hoy día es necesario que el Evangelio de Dios sea revelado al mundo. Yo en otro tiempo vivía engañado también. Hasta que hoy día mi maestro es el Espíritu Santo. Porque dice, Él os enseñará todas las cosas. Él nos enseñará todo. ¿Tú tienes alguna pregunta? No se lo pregunte a otro. Dialoga con el Espíritu Santo y pregúntale. Porque dice, Él os enseñará todas las cosas. Porque Él conoce todas las cosas. Tú tienes una pregunta, Señor, dime esto. Dialoga con el Espíritu Santo y pregúntale, porque Él conoce todos los secretos y todos los misterios y toda la ciencia. Mateo 10:28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar. Teme más bien a aquel que puede destruir el alma en el infierno. ¿Quién puede destruir el alma? Ni Satanás puede destruir el alma porque él fue creado. Solamente Dios puede destruir el alma. Por eso es que cuando tú te arrepientes, Él te exonera. Por eso le hablé que la gracia es una exoneración del pecado. La gracia dice que Dios dice, ok, tú vas a morir físicamente, pero espiritualmente ya tú estás en paz conmigo.
Está en paz conmigo, ya tú no morirás, tú vivirás eternamente y tendrás lugar en el nuevo mundo. Por eso dice que no existirá más, porque Dios enjugará toda lágrima de los ojos de los hijos de Él, y ya no habrá más muerte, ni dolor, ni clamor, ni dolor, porque Dios hará nueva todas las cosas en una tierra sin maldición, sin relación a la desobediencia. Ya el hombre estará en un cuerpo glorificado, ya con otra modernidad, con otra formación, con otra perspectiva, donde Dios mismo gobernará y vivirá con los hombres, y ya no habrá más muerte, ya no habrá más muerte, porque no estaremos en un cuerpo de carne, no seremos materia uno con la carne, con la tierra, sino que seremos espirituales, seres de luz, seres espirituales. Seremos como los ángeles por la eternidad. Pero para esto hay que pagar el precio. Y usted dirá, ¿y cómo? Se tiene que culminar el tiempo de los siglos para que ya entonces Dios empiece a erradicar el pecado y establezca la nueva Jerusalén. Por eso dice en Apocalipsis, yo vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque las primeras cosas pasaron y todas serán hechas nuevas. Ya todo será hecho nuevo. Ya no existirá más el pecado. Oiga bien, porque dice, ¿quién habitará en tu lugar santo? O sea, en tu tabernáculo, el limpio de mano y puro de corazón. El limpio de mano, el que no ha robado, el que no ha elevado su corazón a cosa vana, el que no ha sido vanaglorioso, ni ha jurado con engaño, el que no ha hablado mentira. Eso habitarán. Por eso dice la Biblia, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. O sea, los que anden una vida pura, los que anden limpios, porque la muerte no es un ángel como creen, es el resultado de la paga de una consecuencia. Dice que los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Los que son insensatos desprecian esto, la sabiduría y la enseñanza. Porque ellos no pueden entender, y cuando un hombre o una persona no puede entender algo, busca la forma de criticar eso o de poner al menos eso, porque no puede darle sentido, no puede entenderlo, porque la palabra de Dios no se puede entender así por así. Es el Espíritu de Dios que da a entender a quien Él quiere la interpretación de su palabra. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Amo con muerte física y muerte espiritual. Y ustedes dirán, si no fuera así, Pablo murió, a Esteban lo apedrearon. Oigan, a Santiago dice que lo tiraron en un foso donde había leones y se lo comieron. Ellos, porque el cuerpo físico tiene que experimentar la muerte física de una forma natural, como hay gente que mueren en su cama. Pero todos tenemos que experimentar la muerte física para poder nacer en un cuerpo incorruptible. Tenemos que pagar el precio del pecado en la carne, porque ya Jesucristo pagó el precio del pecado al alma. Ya el alma de nosotros no es condenada, sino arrepentimos. Entonces, ¿cuándo Jesucristo va a eliminar la muerte física? Vamos a leer en Apocalipsis. Vamos a buscar en Apocalipsis, Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13. Por eso estoy resumiendo. Para yo hablar de estos temas tendría yo que hacer varias series. Pero le estoy dando lo fundamental, lo elemental, para que usted mismo investigue y descubra lo que le estoy diciendo. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13. Tampoco queremos, hermano, oigan bien, que ignoréis acerca de los que duermen. Oye bien, tampoco queréis, hermano, que ignoréis acerca de los que duermen. Porque nosotros, los que estamos en Cristo, cuando nos vamos, no morimos, sino que dormimos. Somos llevados al paraíso, a un lugar de descanso, hasta el día en que Dios nos levante y nos transforme en un cuerpo incorruptible. Los que mueren en Cristo no mueren, sino que duermen. Para que no entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Los que mueren sin Cristo no tienen esperanza, porque ya son condenados, porque no creyeron en Jesucristo. Y por eso dice que muchos serán levantados del polvo,
para confusión y condenación perpetua. Muchos van a ser levantados para ser glorificados en un cuerpo glorioso, pero el profeta Daniel dice que otros serán levantados. Todo el que muere está en un sepulcro. Y dice que uno será levantado para Dios avergonzarlo y condenarlo. Óiganme bien. Y otro dice que van a dormir en un lugar de descanso. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con Él. Nosotros los que morimos en Cristo, creyendo en Cristo, resucitaremos, por lo cual os decimos esto, en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, nos presentaremos a los que durmieron. O sea, nos reuniremos con los que durmieron. Habrá una gran nación, un gran pueblo. Todos los que murieron desde Adán hasta ahora, creyendo en Cristo, nos presentaremos. Por eso es que Juan dice, yo vi millones de billares de personas que no se podían contar. Porque la multitud de esta gente era como el estruendo de mucha agua. Es como el agua que usted no le ve el fin al mar. Usted no le puede ver el fin al mar, usted mirando con los ojos. A menos que usted empiece a dar para allá y no va a terminar, porque el mar cubre el 70%, 75% de la tierra. Dice que Juan vio una multitud que sus ojos no podían terminar de ver el final. ¿Por qué? Porque los muertos que murieron en Cristo van a resucitar y nosotros los vivos nos vamos a reunir a ellos para recibir galardón. Porque el Señor mismo, con voz de mando, oiga bien, el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel. Por eso es que con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Por eso Juan dice, y vi a uno y su voz era como estruendo de mucha agua. Porque la voz de Dios es como estruendo de mucha agua, una voz de mando y de autoridad. Y descendió y dijo, y dice, y con gran voz de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Los que murieron creyendo en Jesucristo van a resucitar primero. La muerte solamente es el nombre de la ausencia del alma en el cuerpo. La muerte no es un personaje. La muerte es el resultado de la ausencia de la vida. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado vivos, seremos arrebatados. O sea, Dios nos va a arrebatar. Es como que usted agarre algo y dice, dame eso, ven. Como que yo te quite algo de la mano. Seremos arrebatados de este mundo por nuestro amigo el Espíritu Santo. Y dice que seremos levantados al aire para reunirnos con los que murieron en Cristo y resucitan. Porque en el aire allá, porque no habrá fuerza de gravedad para nosotros, sino que el Espíritu de Dios nos va a levantar al aire y nos va a reunir con el otro pueblo de todos aquellos que murieron desde Génesis hasta ahora. Y dice que seremos transformados en un cuerpo incorruptible, en un cuerpo glorioso. Seremos modados a un cuerpo espiritual, porque para poder presentarnos delante de Dios. Por eso fue que Dios, cuando Moisés quería ver a Dios, le dijo, porque no hay hombre que vea mi rostro y viva. Tú verás mi espalda, pero aún así mi mano va a cubrir tu rostro para que tú no me veas, porque va a morir. O sea, nosotros en nuestra naturaleza pecaminosa no podemos ver a Dios. Pero cuando el Espíritu de Dios nos transforme en un cuerpo incorruptible, nos dé un cuerpo incorruptible, un cuerpo nuevo, nosotros podremos ver a Dios cara a cara. Y esta será la vida eterna, que veremos a Dios. Porque ya nosotros seremos seres de luz, seres espirituales. Pero para eso hay que pagar el precio y hay que morir al cuerpo físico. Ahora, hay quienes Dios le ha dado la oportunidad, como Elías, que subió al cielo sin ver muerte, como Enoc. ¿Pero por qué? Porque estos personajes no cometieron ningún pecado. Estos personajes se mantuvieron intachables, pero nosotros somos dados a cometer pecado, y ya desde que pecamos somos culpables en el cuerpo de pecado. 1 Corintios capítulo 15,
versículos 51 y 52. He aquí yo digo un misterio. He aquí yo digo un misterio. ¿Por qué? Porque los misterios son de Dios. ¿Y cuál es el misterio? Apocalipsis fue escrito en misterio, en simbología. Misterio es algo oculto a la vista humana, algo que tú no puedes descifrar, porque es cosa sagrada. No todos durmieron, oiga bien. He aquí yo digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. O sea que no todos vamos a morir. Hay quienes de nosotros seremos levantados, porque dice que en aquel día el uno será tomado y el otro será dejado. Cuando Cristo venga todavía no es que todo el mundo se va a morir. Hay de nosotros que estaremos vivos y seremos arrebatados y transformados así, vivos, así arrebatados. Por eso él dice, yo digo un misterio. No todos moriremos, pero todos seremos transformados en un cuerpo incorruptible, en un momento, en un abrir y en un cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. O sea, se nos va a dar un traje. Es como que yo diga, mira, esta alma, déjame vestirla con un cuerpo glorificado, un cuerpo limpio, un cuerpo puro, un cuerpo glorificado. Ya le voy a revelar que sí hay un cuerpo espiritual. Yo le dije, Señor, yo quiero saber si realmente uno tiene alma y espíritu. Y recuerdo yo que, y ella me decía que nosotros teníamos alma y espíritu, y que hable con el Espíritu Santo y le pida que me enseñe mi espíritu. Y recuerdo yo que cuando tocó la vacación, ella me llevó donde mi abuela de vacación. Y cuando yo fui, llevé una colcha amarilla, porque cuando tú te vas de tu casa, dura un año, un par de meses, ya otro toma tu lugar, ya otro estaba durmiendo en mi habitación. Y cuando yo iba de vacación, yo tenía que dormir en la sala. Yo tendía una colcha amarilla que yo llevaba. Y un día estoy llorando porque yo soy una persona que oro muchísimo, porque si no oramos caemos en tentación. Yo dialogo mucho con mi Señor el Espíritu Santo. Y estoy orando y orando y le digo, Espíritu Santo, revélame, yo quiero ver mi espíritu. Yo quiero ver mi alma. Y empiezo a orar y a orar. Y estoy boca arriba porque yo orando boca arriba. Y entro en un éxtasis entre sueño y entre que quiero dormirme y no puedo. Y de repente estoy en ese éxtasis. Y cuando estoy en éxtasis, estoy mirando al techo. Y de repente veo que sale una luz de mi cuerpo. Y veo yo que salgo de mi cuerpo. Pero yo salí, yo veía el perfil de mi rostro. Pero era como una luz. Era un ser de luz. Era un ser de luz, pero yo veía todo mi rostro y veía una belleza. Yo decía, pero era una cosa hermosísima. Un rostro bellísimo que reflejaba luz. Y yo tenía como un cuerpo que destellaba luz. Y cuando yo vi mi cuerpo, oye, me turbé y no me recordé de que yo le pedí al Espíritu Santo que me sacara de mi cuerpo. Yo pensé que me había muerto. Oye, bien, para que tú veas que me turbé. Porque a veces pedimos una cosa y cuando sucede nos asustamos y sentimos temor. Y en ese momento yo dije, ay, ya morí, ya llegó mi hora. Y dije, ay, ¿y qué pasará conmigo? ¿Vendrán los ángeles a buscarme? ¿O vendrán los demonios? Porque eso fue lo que nos enseñaron. Y cuando yo digo así, me quedaré en el limbo. Oiga bien, toda la idea que la mente se queda. Por eso es que la mente hay que enseñar el conocimiento de Cristo, porque a la mente ha sido engañada. El alma se le ha influenciado. Por eso es que el alma que peque va a morir, porque el alma ha sido contaminada. Y por eso es que el alma necesita tener el conocimiento de Dios para que pueda vencer al conocimiento del pecado. Y cuando yo me vi así, yo lo que pensé, bueno, me voy a ir, y dejé mi cuerpo tirado ahí. Porque mi cuerpo era polvo, porque eso es simplemente un barro, un muñeco hecho de barro, donde el alma vive. Y dejé ese cuerpo tirado ahí inerte, bajo fin humano, y me moví.
Y oiga bien, cuando yo decidí salir de la casa de mi abuela, no es como usted agarra con su cuerpo físico y usted gira. Yo por voluntad propia me moví a la velocidad de la luz, por voluntad propia yo me moví y traspasé la puerta, porque un espíritu no es materia, puede traspasar cualquier cosa. Y yo me movía por voluntad a la velocidad de la luz. Y recuerdo yo, en mi libro eso está escrito. Que ahí en mi libro está escrito esa parte, donde yo pasé por un callejón donde había una señora, tenía lo que llamamos cosa de puerco, donde tienen puerco y crían puerco y le echan fregadura. Y ella se acostaba tarde a veces echándole fregadura, o sea, comida desechable a los puercos. Y recuerdo yo que cuando yo pasé iba a la velocidad de la luz, la vi y le grité, oiga bien, ¡filla! Como que creía que me iba a ir. Y recuerdo que ella miró, pero no vio a nadie, pues así son los espíritus. Los espíritus, los espíritus te susurran, pero tú no puedes verlos porque son espíritus. Y yo la susurré, ¡filla! Y ella miró, pero no vio a nadie, porque nosotros somos, el espíritu es como el viento, que sopla de donde quiere, pero no puede tocarlo. Y cuando yo vi que ya iba a salir, entonces la voz del espíritu me dijo dentro de mí, me dijo, devuélvete. Y yo agarré y me devolví a la velocidad de la luz y entré en mi cuerpo. Y cuando entré en mi cuerpo, desperté como asustado. Y dije, wow, pero esto es real. Lo que te quiero decir, que en ti, tú eres tripatrito, en ti vive un alma. En ti vive un ser espiritual y vive el aliento de Dios. Este cuerpo simplemente es el cajón. Este cuerpo simplemente es el barro donde está el alma. Vamos a dejar que el hombre determine. Le voy a poner una decisión. Por eso dice, he aquí el camino del bien y el mal está delante de ti, elige. Dios dijo, no, espérate, déjame romper este paradigma. Déjame dejar que el hombre elija. Porque cuando nosotros manipulamos a otro, el que manipulamos no es libre, no se gobierna. Él dijo, no voy a hacer una creación, voy a dejar que él tome su decisión, a ver si realmente él puede tomar la decisión correcta, para que el curso de la vida lleve su ritmo, y para que yo haga una nación santa, con gente voluntaria, que hayan pagado el precio, con personas que hayan sido conscientes del bien y del mal. Por eso fue que cambió esto, y ya el árbol está enfrente del hombre. Es como que yo diga, voy a ponerte un obstáculo, a ver si tú lo pasas, para que tú puedas adquirir otro rango, o tú puedas tener la oportunidad de que yo pueda darte esto. Mire, yo no quería, porque hay cosas que Dios dice que no quiere que se le revale al hombre, pero lo voy a dejar ahí. Simplemente te voy a decir, tenemos que pasar la prueba con Dios. Tenemos que vencer al pecado. Tenemos que demostrarle a Dios que podemos tener dominio del bien y del mal. Tenemos que vencer al pecado, porque lamentablemente ni el diablo ni los demonios tienen la decisión final del mundo. Todo lo que está pasando, todo lo que está ocurriendo, el único que pondrá fin a todo eso será Dios. Dios puso al hombre y le dijo, te voy a poner como corona de la creación. Vamos a ver si tú puedes hacer las cosas correctas. Te voy a dejar. Por eso muchos dicen, Dios me hizo para perderme. Porque desde antes dice que Dios sabe quién será salvo. No es porque Dios dijo que te va a salvar porque Él le dio la gana. Es porque Dios sabe en el fondo. Él puede escudriñar hasta el punto donde un ser humano va a ser salvo. Porque Dios dice, bueno, yo sé hasta dónde fulano va a llegar. Por ejemplo, el padre que dice, mira, yo te conozco así, yo sé hasta dónde tú llegas. Como padre que dice, mira, tú no vas a salir bueno. Porque tú vas viendo el comportamiento, tú vas viendo cómo él se relaciona, tú vas viendo evidentemente cómo él va creciendo y la mala costumbre, los malos hábitos, y eso te dice a ti, al final tú vas a tropezar, te va a ir mal. Y Dios mismo, por eso sabe quién será salvo y quién no, porque Dios observa el comportamiento del hombre, escudriña su corazón y ve que las intenciones del hombre malo es no arrepentirse. Él dice, bueno, tú te vas a perder. Tú te vas a perder porque al final yo sé que tú te vas a perder porque tu intención no es arrepentirte. Pero a los que creen en su nombre, a los que se arrepienten, Dios los salva, porque Dios sabe que al final y al cabo esa persona van a mantenerse fiel y por más que caigan van a levantarse, y Dios dice, ese se va a salvar, porque Dios conoce el corazón y la intención.
Pero no voy a hablar un poco de hermenéutica, voy a dejar esta parte para hablarla más adelante. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde.